Buenos días, soy Mercedes Castillo y hoy voy a hablar sobre el Capacñán, Sistema Vial Andino. El Estado peruano, a través del Ministerio de Cultura, ha desarrollado este gran proyecto con el fin de identificar, registrar, investigar, conservar y poner en valor el uso social de la gran red vial Inca, con cierto énfasis en la región Cusco por haber sido la sede administrativa, política y religiosa del imperio del Tahuantinsuyo. El sistema vial andino es una hazaña arquitectónica más importante del Perú prehispánico, construido hace más de 500 años en una difícil y diversa topografía como es la andina. Esta colosal construcción permitió delimitar y articular las cuatro partes del imperio del Tahuantinsuyo, llamado los Cuatro Suyos: Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo y Contisuyo. Todos los territorios se encontraban ligados al eje longitudinal de la cordillera de los Andes, que hacía posible conectar los pueblos dentro de una sola matriz, con hechos tecnológicos excepcionales de vialidad, arquitectura e ingeniería, solucionando las múltiples dificultades del terreno y adaptándose a sus variables paisajísticas por medio de una variedad tipológica de caminos, dotado de puentes, escalinatas, empedrados, etc., los cuales aseguraban, gracias a un específico programa de mantenimiento, la continuidad, seguridad y salubridad del Camino Real o Capacñán. Podemos decir que esta red vial constituye una obra física única y de gran trascendencia para la historia de la humanidad y de escala continental en América del Sur. Hay dos caminos principales denominados: Camino Longitudinal de la Sierra, que acá lo vemos en color amarillo, que fue el camino principal del sistema vial y su construcción fue iniciada por el Inca Pachacútec y continuado por el Inca Tupac Yupanqui, seguido por el Inca Huayna Cápac. Este camino tiene una extensión total de 5.658 kilómetros entre Quito, Ecuador, hasta Santiago de Chile. El tramo Cusco-Quito alcanzó una longitud de 2.500 kilómetros y el tramo Cusco-Santiago habría tenido 3.158 kilómetros. Paralelo al camino longitudinal de la sierra, que se extendía el camino longitudinal de la costa, y acá lo vemos en color naranja, el cual recorría a lo largo del litoral y la costa también del sur de Ecuador hasta el norte de Chile. En el Perú cruza 52 valles. El camino longitudinal de la costa mide 3.943 kilómetros y fue mandado construir por el Inca Huayna Cápac después de conquistar Quito. Este camino se caracterizó por su rectitud. Antecedentes históricos. La arqueología y la etnohistoria han confirmado que la información de los cronistas del siglo XVI, como por ejemplo el de Huamán Poma de Ayala, nos habla de la gran importancia del camino Inca o Capacñán. Otros cronistas españoles describieron con elogios el Capacñán. Algunos exaltaban su excelente funcionamiento, mientras que otros destacaban su rectitud en algunos tramos y su limpieza, añadiendo que podían cubrir distancias en corto tiempo y un esfuerzo mínimo. Según Bernabé Cobo, dice que los caminos tenían muros altos y que en algunos casos tenían pintado animales y seres monstruosos. Asimismo, que los muros altos servían para que los ejércitos pasaran sin dañar los cultivos. La historia también nos recuerda que los primeros españoles que utilizaron este sistema de comunicación, tal como Pedro Pizarro y Miguel de Estete, fueron los primeros cronistas en registrar las calzadas, terraplenes, puentes, etc., y la organización de tambos y centros administrativos. Otra referencia es la de Pedro Cieza de León, quien dice: una de las cosas que yo más admiré contemplando y notando en este reino fue de qué manera pudieron hacer caminos tan grandes y soberbios como el que vemos, y qué fuerzas de hombres bastaron para poder hacer, y qué herramientas usaron para allanar los montes y para hacerlos tan anchos y buenos como están.
Entonces, en un medio en el que no existió animales de tiro ni vehículos con ruedas, es notable cómo una red de caminos, bajo una administración eficiente, permitió el control de los recursos y la circulación constante de personas y bienes. Podemos agregar que en general no existió un único patrón de diseño de los caminos, más bien se adaptaron a la topografía que atravesaban. El trazo del camino dependía de factores como la densidad poblacional de la zona que iba a conectar o de la importancia económica del sitio. Uno de los fines de esta organización fue la administración de los recursos públicos y en especial las relaciones de reciprocidad y redistribución entre el Estado y sus poblaciones sometidas. El Capacñán hizo posible la integración de las poblaciones conquistadas, permitiendo la recolección, almacenamiento y distribución de diversos recursos primarios o manufacturados por medio de los depósitos ubicados a lo largo de los centros administrativos de importancia y de los tambos ubicados en puntos estratégicos del camino. De la misma manera, grandes contingentes humanos eran destinados a diferentes labores. Los mitayos, quienes eran los peones que trabajaban en la mita o tributo en trabajo beneficioso para el Estado, eran enviados para el levantamiento y reparación de diversas obras como parte de las obligaciones del sistema de mita, que era la fuente principal de las rentas del Estado. Los camayoc eran especialistas enviados a talleres dispuestos por el Estado para elaborar vestimenta, orfebrería, cerámica, y mientras que los mitmacuna eran poblaciones desplazadas de su lugar de origen para la habilitación de áreas no ocupadas o para la ocupación de los territorios con poblaciones rebeldes. Para el gobierno inca, el sistema de chasquis o mensajeros a través de relevos era el medio más rápido para llevar al Cusco las noticias sobre lo que ocurría en diversas partes del reino. El tambo era la posada donde los funcionarios y ejército inca descansaban y se abastecían de armas y vestidos y alimentos, guardados en los almacenes. Los centros administrativos venían a ser la sede de gobierno provincial integrado al Cusco por el Capacñán. Las colcas fueron los depósitos o almacenes donde se guardaban alimentos como maíz, papas, cereales, tales quinoa, kiwicha y otros, y servían para alimentar y vestir a los soldados, autoridades y trabajadores que viajaban por el camino real. En épocas de escasez, ya sea provocado por desastres naturales u otros eventos, los alimentos guardados en las colcas servían para alimentar a la población. El ushnu era la plataforma elevada desde la cual se dirigían ceremonias y rituales. El chasquihuasi era la casa donde vivía el chasqui o mensajero inca. Y podemos ver al costado sobre la apacheta. Zapachetas era el lugar sagrado al lado del camino en un punto alto. Consiste en un amontonamiento de piedras traídas y acumuladas por los caminantes. Se consideraban ofrendas a Pachacamac, a la Pachamama y al sol. Los viajeros pedían protección durante su viaje y fuerzas para vencer el cansancio que les producía las largas caminatas y el peso que cargaban. En este dibujo podemos ver que los tipos de caminos, como ya se dijo antes, dependían mucho de la topografía del terreno. Acá encontramos, por ejemplo, los muros de contención, caminos de calzada empedrada, caminos definidos por muros laterales y los caminos alienados por piedras, estos especialmente en las zonas planas. En cuanto a la tecnología de puentes, el tipo de puente dependía directamente del tipo de obstáculo a salvar. Existían los puentes de piedra con lajas de piedra, los puentes de tronco con piedra, también